Vamos a presentar el trabajo final integrador del espacio curricular, sistema educativo y problemáticas de la educación secundaria. Las integrantes de este trabajo final somos María Valeria González, Paola Fantino y María Eugenia Suárez. Bueno, este trabajo consiste en la elaboración de un mapa conceptual, y para ello se utilizó toda la bibliografía recomendada por el módulo. Bueno, comenzamos con el artículo de Daniel Filmus, donde hace una aproximación histórica analizando brevemente el papel que han ido desempeñando los sistemas educativos en nuestro país del último siglo y los principales cambios que permitieron redefinir el actual rol de la educación. Filmus menciona 4 momentos históricos con características distintivas en relación al Estado, sociedad y educación. El Estado oligárquico liberal desde 1880 a 1916 se caracterizó por tener una función política de la educación. El Estado argentino se consolidó como un Estado oligárquico, es decir, una organización donde solo tuvo la posibilidad de participar el sector dirigente de la sociedad. La educación jugó un papel importante en torno a la integración social, la consolidación de la identidad nacional y la construcción del propio Estado. Esto puede verse reflejado en episodios como la universalización del voto y la reforma universitaria. El Estado benefactor, desde 1946 a 1989, que pretendía educar para el crecimiento económico. El Estado dejó de ser el protector de los derechos individuales para garantizar los derechos sociales. La educación dejó de ser pensada como un gasto social para ser considerada como una inversión. Se capacitaba a la mano de obra para poder satisfacer las demandas de la industria. Los nuevos roles y ocupaciones exigían una alfabetización que el sistema educativo debía brindar a miles de ciudadanos. Luego, en la década del 70, el modelo del Estado benefactor comienza a mostrar signos de agotamiento, lo que lleva a la crisis del Estado benefactor. El conjunto de gobierno de este periodo priorizó nuevamente la función política de la educación. La educación desempeñó en cada uno de los gobiernos diferentes funciones. Educación para la liberación en el gobierno peronista de Juan Domingo Perón, donde la educación pasó a ser un derecho social. Educación para el orden durante el gobierno militar, donde la educación debía centrarse en el orden y la disciplina. Y educación para la democracia en el gobierno de Alfonsín, teniendo una política educativa dirigida a fomentar los valores democráticos. Es en este periodo donde la educación vuelve a tener una función de crear ciudadanos con una cultura participativa. Luego, en el Estado social, desde 1990 a 2001, las funciones centrales de la educación pasaron a ser consolidar la identidad nacional, fortalecer valores democráticos y formación para el mundo del trabajo y el crecimiento económico. En este periodo es sancionada la Ley Federal de Educación en el año 1993. Ahora bien, nos detenemos en estos dos últimos momentos históricos para hablar de las leyes educativas desarrolladas en el texto de Silvia Noves. La crisis del estado de bienestar de los 90 produjo en materia de política educativa la sanción de la Ley Federal de Educación de 1993. Esta ley significó la transferencia de los servicios de educación secundaria, la técnica y la formación docente a las provincias, quienes aceptaron la transferencia, pero no recibieron los recursos necesarios para poder afrontarlas. Seguidamente, en la etapa post-neoliberal, se inicia un periodo de repolitización de las políticas públicas educativas a partir del año 2003. Las iniciativas del gobierno nacional buscaron politizar las decisiones que exigieron otros protagonistas. Se utilizaron numerosos recursos como encuestas, foros en líneas, documentos, cuestionarios,
jornadas de discusión obligatorias en todas las instituciones educativas y también estuvo la participación de las universidades. Surge así, en el 2006, la Ley Nacional de Educación, que deroga a la Ley Federal de Educación. Ahora bien, esta Ley Nacional de Educación se establece en conjunto con otras leyes relativas a la educación, sancionadas entre el 2003 y el 2006. De esta manera, se trató de responder a las ausencias y postergaciones que había tenido el Estado en los 90. Las sanciones de las leyes que aseguraron, por ejemplo, los 180 días de clases, la continuidad del Fondo Nacional del Incentivo Docente, el FONIN, o la Ley de Financiamiento, donde el Estado Nacional asigna recursos coparticipables a las provincias para la educación, entre otras, complementan a la Ley Nacional de Educación, que implican instancias públicas de recuperar el rol del Estado. Bien, en esta última parte del mapa, nosotras quisimos dejar reflejados todos aquellos conceptos que nos parecieron más importantes dentro del texto, Adoquines y Anclas, El hambre del saber y Saberes del hambre, de Pablo Gentili. En este texto, el autor se centra en los nuevos desafíos a los que se enfrenta la escuela, partiendo del análisis del argumento competitivo como clave del éxito en el ámbito escolar y profesional. El autor sostiene que todos aquellos que formamos parte del mundo educativo habitualmente estamos promocionando esta competencia. Por ejemplo, al jerarquizar a los estudiantes respecto a sus calificaciones o respecto a diferentes atributos o habilidades que vemos en ellos. Pero por otro lado, también los trabajadores de la educación también estamos en esa competencia al ser constantemente siendo categorizados respecto a diferentes criterios que pueden ser, por ejemplo, la mayor o menor formación o la capacidad productiva de cada uno de nosotros. En ese sentido, es que desde que ingresamos al sistema educativo hasta que salimos, somos conscientes desde que nuestro lugar dentro del sistema depende de nuestra capacidad de competir. Gentili, respecto a la competencia, cuestiona esta postura generalizada de que la competencia, el factor fundamental e influyente sobre la competencia son las capacidades individuales y que el entorno simplemente es un detalle. En contraposición a esta postura generalizada, el autor sostiene que la competencia está fuertemente influenciada por el contexto, por el entorno del individuo, y en el texto al que hice referencia anteriormente, Gentili examina particularmente la problemática del hambre en América Latina y en el Caribe y la incidencia que este tiene sobre los procesos de aprendizaje. Respecto al hambre, se expone que las escuelas latinoamericanas y caribeñas albergan a millones de niños en situación de hambre y que la escuela pública no solo viene a cubrir las necesidades educativas, sino las necesidades alimenticias. Sostiene que el hambre es una de las mayores razones por las cuales se asiste a la escuela, dado que es la principal agencia alimenticia luego de las familias. Bien, todos sabemos que a partir del hambre, ante esta problemática, se derivan otros problemas como la subalimentación, la desnutrición, en casos más extremos, que traen aparejados, por ejemplo, la falta o la disminución en la concentración, en la atención de los niños, limitando la capacidad intelectual de los niños y dificultando, en definitiva, los procesos de aprendizaje que afectan las capacidades individuales de cada uno de esos niños, limitando las competencias que puedan desarrollar. Volviendo un poquito sobre el hambre, ¿sí? También en el texto se detienen a hacer las diferentes manifestaciones, ¿sí? Del hambre, como el llanto y el dolor. El llanto respecto a, el autor
habla del llanto como un llanto distinto al llanto del hambre, un llanto diferente, y cómo esto afecta a ese niño, al contexto familiar, y cómo afecta esta situación también a nosotros los docentes. Cómo lo enfrentamos, qué reacción tenemos frente a esta situación. Respecto al dolor, habla del dolor de hambre, dolor de injusticia, dolor de abandono, un dolor imperceptible. Toda esta situación tan difícil en la que nosotros debemos desarrollar la labor docente es que es donde aparece, ¿sí?, un concepto que está perfectamente desarrollado por Scliar, que este concepto es la alteridad. En nuestra labor docente y en los vínculos que debemos generar con nuestros estudiantes, consideramos que debemos educar en la alteridad. Educar mirando al otro, educar reconociendo al otro, educar cuidando al otro y educar a través de la conversación. Un poco para terminar toda la exposición, decidimos tomar un fragmento del texto de Scliar que resume un poco todo esto que hemos hablado y que también nos llama a la reflexión. Dice: aquello que está en juego en la educación no es tanto el hecho de estar actualizados, sino el poder realizar las experiencias más importantes de nuestras biografías, aquellas que luego recordaremos todo el tiempo, diferenciar el mundo de la vida, o dicho de otro modo, la posibilidad de reconocer en el mundo aquellos espacios y tiempos en los que sea posible aprender otras formas de vivir, de poder cambiar la suerte de aquellos que han venido al mundo con mala suerte, de crear comunidad y crear singularidad a la vez.